Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la quinta semana de clase de biología. Hoy día vamos a discernir la célula. ¿Por qué es importante la célula para un estudiante de biología, sobre todo un estudiante de educación? Porque la neurona, donde se producen los procesos de aprendizaje, es una célula. Por lo tanto, hay que reconocer las partes muy importantes de la célula que vienen al caso, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Tito. Ya seguimos, es que mi papá llama a veces. Ya bueno, entonces, ¿por qué? Le decíamos porque la célula es eh, que nosotros hacemos que aprenda todo el estudiante, es la neurona, ¿no? Pero la neurona es un tipo de célula que obviamente nosotros vamos a estudiar, y también porque nosotros, la célula nos identifica qué tipo de organismos somos, ¿no? Si somos eucariotas, procariotas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no sé si ustedes por tema general, ¿qué tipo de célula es esta? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tipo de célula están viendo, chicos? ¿Eucariota, profesor? Exactamente, es eucariota. Muy bien, es eucariota. Acá dice, profesor, ya llené el formulario de asistencia, ¿podría verificar, por favor? Fiorella al final, ¿ya? La verificación es al final. Entonces, sí, es una eucariota, ¿no es cierto? Es una eucariota, como se pueden ver aquí. Vemos su núcleo, ¿no es cierto? Eso es lo que caracteriza un núcleo, ¿no es cierto? Y miren el ADN, que en este caso está con unas fibras de cromatina ahí dando vuelta. Miren, tiene unos cilios, ¿no es cierto? Unos cilios. Entonces podríamos decir que es un protozoario, ¿no es cierto? Sí. Y acá tiene algunas organelas, no sé si pueden ver aquí unos chiquititos, unos ribosomas, ¿no? Una mitocondria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren. Bueno, entonces, eh, la célula, por lo tanto, también nos va a servir a nosotros los biólogos para identificar y caracterizar qué es la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Desde aquí ya partimos de que está vivo. Si es una célula, ya es un ser vivo, desde ahí. Entonces, por ejemplo, el óvulo, el espermatozoide, ¿es una célula? Sí, perfecto, es una célula, perfecto. Entonces, por lo tanto, ¿está vivo? Sí, se da cuenta. El cigoto, que es digamos, lo que actúa la pastilla al día siguiente, ¿no? ¿Está vivo esta célula? Sí, está vivo. ¿Es un ser humano? No, se da cuenta. ¿Por qué? Porque todavía no es un ser humano como tal. El ser humano es más que una célula, obviamente, ¿no? Entonces, ahí todavía, ¿no? Entonces, es un tejido tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es ese cigoto que actúa la pastilla al día siguiente, por ejemplo? Eso, ¿por qué? Porque a veces los estudiantes de colegio
ya están tomando pastilla al día siguiente cuando están en cuarto, quinto de secundaria, ¿no? Por el tema esto de la primera relación sexual y todo lo demás. Y a veces se toman por tomar, ¿no? Entonces, hay sangrados, ahí, ¿qué está ocurriendo con su cuerpo, ¿no? Entonces hay que hacerle reconocer al estudiante, digamos, que está, digamos, matando, en este caso, a un ser vivo que es esa célula, ¿no? Que mañana pasado, de acá a 9 meses, podría ser un ser humano. Entonces, podría ser, porque recuerden que en esto de las células y todo lo que es embriones, es todo un problema, ¿no? Pero bueno, entonces, en esta célula que nos va a definir y nos va a caracterizar la vida, es lo que nos va a decir qué tipo de organismos somos nosotros y por qué también estamos también, o sea, a qué se debe que somos eucariotas, a qué se debe, o sea, hay una, hay una razón para eso, por qué somos eucariotas, eh, hay una lógica de esto, detrás de esto, sí o no, ¿no? Entonces esto, ¿no? Entonces, ahora que estamos en el famoso mes morado, pues también esta célula nos va a hacer, eh, digamos, saber que nuestro propósito como seres vivos, ¿no? Nuestro propósito como seres vivos en el sentido evolutivo, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué es la célula? En principio, al que estudia la célula es una ciencia especial llamada la citología. La citología estudia la teoría celular. Ojo, estamos hablando teoría celular. ¿Y por qué le llamamos teoría celular? Acá estamos la palabra teoría, porque recordemos, teoría es un conjunto de evidencias, leyes, un montón de hechos para yo llamar teoría, ¿sí? Y la citología va a estudiar todas esas teorías de la célula. Entonces, de la célula. Eh, Aquí hay una teoría única que explica la célula como tal, que es la teoría celular moderna. Esta fue propuesta por Schleiden y Schwann. Schleiden y Schwann, digamos, si bien es cierto, no descubrieron a la célula, pero sí establecieron la primera aproximación de cómo es una célula y por qué es una célula especial, ¿no? ¿A qué se debe eso, ¿no? ¿Haciendo qué? Un estudio de su morfología, que significa su forma, y un estudio de su fisiología, o sea, su función interna y externa que tiene la célula. Entonces, es por eso que Schleiden y Schwann, haciendo este estudio, llegan a la conclusión de qué es una célula en sentido más completo de lo que su descubridor lo hizo, ¿no? Schleiden y Schwann eh, establece que la célula es la unidad morfológica, fisiológica y genética de todo ser vivo. Ojo, es la unidad morfológica. ¿Qué significa? Que le da forma a un ser vivo. Nosotros, esta forma que tenemos, digamos, de esta forma con cabeza, ojitos y todo lo demás, esa forma no es porque haya sido diseñado por un creador, este, tipo pincel que nos haya esculpido, sino es porque la célula por sí sola, hace esas vueltitas. ¿No? Usted mire sus dedos, mire usted sus uñas, toda esa forma, esa lógica, esa estructura de sus huesos que parece fuera diseñado por alguien, en realidad no lo es, porque todo eso es debido a la célula. O sea, la célula por sí misma se reproduce y a la hora de reproducir hace un tejido especial y un órgano especial de determinada forma. Obviamente obedeciendo a las leyes de la física y obedeciendo a las leyes de la química y obviamente a las mismas leyes que la misma célula ha hecho existiendo por sí misma, ¿no? Entonces, esta célula, en pocas palabras, a partir de la física y de la química, establece sus leyes celulares, ¿no? Por ejemplo, establece cómo hacer un colesterol, por ejemplo. Si yo veo colesterol en un planeta, eso no lo ha hecho la química del planeta,
tampoco lo ha hecho la física del planeta, nada de eso, lo ha hecho un ser vivo. Colesterol es presencia de un ser vivo. La única forma de que se genere colesterol en cualquier planeta, habido y por haber, así sea su gravedad la que sea, es debido a un ser vivo. O sea, químicamente eso es imposible hacerlo en un laboratorio si no fuera un ser vivo como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una genética que transcribe esos polisacáridos para formar eso. Entonces, obviamente hay unos genes ahí estableciéndose. ¿Qué más? Esta genética establece por qué nosotros tenemos 46 cromosomas. ¿Por qué no tenemos 45, 44? ¿A qué se debe eso? Porque hay seres vivos que tienen más cromosomas. ¿Tener más cromosomas nos hace ser más inteligentes? No, ¿no es cierto? Porque si no, diríamos que la papa, que tiene hasta 85 cromosomas, es más inteligente que la persona. No, simplemente la genética es donde se guarda las características de un ser vivo. A mayor características, mayor genes, tampoco. O sea, ahí estos genes explican, digamos, eh, eh, digamos, los cromosomas, qué tipo de ADN es, si es un gen, está suelto, no está suelto, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos genes también establecen la fisiología, ¿no? O sea, si la célula respira, no respira, si se reproduce, no se reproduce, sus funciones, como la reproducción, el metabolismo, todas las funciones de un ser vivo también lo hace la célula. Pero ¿cuál es la definición de la célula? Esto no está aquí, así que tendrán que anotar. La definición de la célula es la siguiente. Es un citoplasma que rodea al ADN y organelas. Eso es la definición de una célula. Si alguna vez le pregunto en un examen, usted tiene que poner eso, ¿no? ¿Qué cosa es la célula? Es el citoplasma que rodea al ADN y organelas. Punto. ¿Ah? Yo no estoy diciendo nada que hay cromosomas o no, porque no todas las células tienen cromosomas. Los cromosomas empiezan con los eucariontes. Y organelas, pues todos tienen organelas, ya sea de menor presencia o mayor presencia. Las células presentan formas variadas. ¿Y a qué se debe su variación? Parece indicar que la variación tiene que ver con la evolución de la célula. Y esta evolución de la célula depende efectivamente de la selección y de la presión del esto, ¿no? Un ratito. Seguimos. Entonces, esta variación de las células va a depender de la atmósfera terrestre, esta atmósfera terrestre que ha ido cambiando, de la selección natural, de los enemigos, un montón de, de ocurrencias internas de la célula que hacen que obviamente las células sean variadas, ¿no? Ya sea el mismo ser humano, si usted mismo compara, por ejemplo, la célula del hueso con la célula de su piel, son distintas, a pesar que los genes son los mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo saco los cromosomas de mi hueso, ahí va a haber 46 cromosomas. Entonces yo con eso puedo hacer la prueba de paternidad, ¿no? O sea, yo agarro, raspo mi hueso, saco mi ADN de ahí, comparo con la de mi hijo y me va a salir lo mismo, ¿no? Que obviamente es mi hijo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esos cromosomas, digamos así,
eh, van a ser del mismo tamaño, ¿no? Misma proporción y todo. Bueno, seguimos. Aparte de la cantidad de cromosomas que tenemos los mismos, el otro va a ser em, el, el- el tamaño de las células, ¿no? O sea, el tamaño de las células pueden ser desde las más pequeñas a las más grandes. ¿Por qué la célula creció? ¿A qué se debe que la célula procariota sea más grande o más pequeña que la eucariota? Por ejemplo, en este caso, la eucariota va a ser siempre más grande que la procariota. ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿A qué se debe que la célula ha crecido, no? ¿Cuál ha sido la razón, la lógica biológica para que esto crezca, ¿no? Uno tiene que ver con el metabolismo, ¿no? De la célula. La célula, al evolucionar, metabolizó mejor, ¿no? Entonces la célula cambió su metabolismo y hizo posible que la célula aumentara la cantidad de proteínas a nivel interno. Y eso hizo posible que, digamos, exista mayor organelas. ¿Por qué? Porque tenía que distribuir mejor su alimento interno que tiene dentro, ¿no? Entonces, eso, una de las posibles respuestas sea esa. Y obviamente las células pueden medir desde nanómetros, que son bien pequeñas, bien enanas, esas son las primeras bacterias, las primeras arqueobacterias que están en esa cantidad, micras, que es generalmente la mayor, que nosotros podemos ver a microscopio, y hasta centímetros, ¿no? Inclusive algunos lo pueden ver con una lupa, nomás lo puedes ver, ¿no? Por ejemplo, la célula que está dentro de un huevo, esa se puede ver con una lupa, ¿no? Si usted quiere mostrar eso a sus alumnos, agarra, cerca la yema, hay una cosita amarillita, no sé si habrán visto alguna vez un huevito dentro de la yema, hay un puntito amarillo, no sé si han visto, chicos, ¿han visto alguna vez un puntito amarillo dentro de la yema? Chiquitito es, ¿ah? Y casi imperceptible. No sé si han visto alguna vez. ¿Han visto? Las chicas sobre todo que paran cocinando. ¿Han visto o no han visto? No, Cuéntenme. profesor, no, No, no no, lo, no. no lo habremos comido nomás, no. Se la habrán comido, ¿no? Entonces, bueno, esa puede ser pequeñita hasta llegar a micras. Eso, como pueden ver, está en centímetros, es pequeñito, entonces es por eso, ¿no? Bueno, seguimos. Profesor, una inquietud. ¿Y los Dígame. microorganismos, cómo lo Claro, todas consideran? son ¿Como células, seres pues. vivos? Solo que están en micras. Ah, no, 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 ya, ya. No me refería a los hongos, bacterias, todas esas cositas. Claro, todos son seres vivos. Son Los únicos que no considerados son seres seres vivos, vivos. claro, todos los únicos que no son seres vivos son los virus, ¿no? Los virus, a pesar que son microorganismos, ellos no son seres vivos, pues, ¿no? Porque no están formados por células tampoco, ¿no? Es más, los virus surgen después de la célula. O sea, la célula fue los primeros seres vivos en el planeta Tierra, vamos a decir, y un derivado de eso son los virus. Bajo entender, o sea, los primeros seres vivos, los primeros habitantes en este planeta Tierra no fueron los virus, fueron los seres vivos, porque los virus lo único que hacen es, vamos a decir, este, copiar el ARN del, o el ADN de la célula, ¿no? Y listo, nada más, ¿no? O sea, ahora, ¿cómo surgieron? ¿Cómo? No sabemos, ¿no? Es por eso los estudios muy importantes realmente patógenos nos dan una brillante forma de estudiarlos. Por ejemplo, esto del COVID ha sido una cosa fenomenal, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ha permitido explicarnos el origen de los virus, ¿no? Sobre todo estos virus recontra primitivos que son los retrovirus, ¿no? Ya tenemos una aproximación de cómo al menos surgió este retrovirus del COVID, ¿no? O sea, no estamos hablando de cómo surgió como enfermedad, sino como virus, o sea, como virus, en qué época y todo, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido bastante los estudios. Es por eso que seguramente cuando ustedes estudiaron su primera tarea, eso del mapa mental, que he estado viéndolo ahí, a los que han hecho básico, ¿no? O sea, parece de secundaria, ¿no? Lo único que han hecho es leer el libro, resumirlo y ya está.
Bueno, seguramente tendrá mucho que hacer, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, acá tenemos, ¿no? De micras hasta centímetros. La mayoría de virus, perdón, la mayoría de seres vivos están en centímetros, ¿no? Como le dije, la célula es un ser vivo, por lo tanto, cumple con las 8 funciones características de un ser vivo que la clase pasada explicamos hasta el cansancio, ¿no? Las 8 funciones las cumple una célula. Es más, gracias a la célula, el estudio de la célula nos permitió saber las características de todos los seres vivos. O sea, estudiando a todas las células de todos los hongos, las bacterias, algas, este, lo que sea, nos definió básicamente cómo debe ser una célula y también nos definió cómo debe ser un ser vivo. Entonces, si yo veo lo mismo en otro planeta, con composición química distinta, ¿no? Quizás no sea la química del carbono como nosotros, aunque necesariamente tiene que serlo. Vamos a suponer en el hipotético caso que no lo sea, estamos hablando de una posibilidad de 0,000000000000001, siempre hay una posibilidad, ¿no? Este, esa posibilidad hace que los, que los, que los, que las células sean distintas, ¿no? Bueno, seguimos. No sé qué estaba por decirle, ¿no? Allá. Y si encontramos esos seres vivos de esa posibilidad, pues lo único que tendríamos ahí es la siguiente lógica. ¿Cuál es esa siguiente lógica? Que tiene que cumplir estas 8 características de los seres vivos, ¿no? Para yo llamarlo ser vivo y para también llamarlo algo parecido a la célula. Quizás le pondremos plasmoide, plasmotal, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora te vamos a ver la evolución de la célula. Vamos a ver que no siempre decimos célula como tal, porque para llamar célula tenemos que decir que tiene que haber ADN, ARN como material genético y organelas, que al menos tiene que haber ribosomas ahí, ¿no? Pero no siempre ha sido eso el mundo de los seres vivos, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de la célula había un organismo ancestral, que seguramente ustedes ya están leyendo eso, que se llama que es una de las lecturas que ustedes tienen, que está basado nada más en el ARN, o sea, antes ese plasmatal, ese plasmatal, antes de tener ADN y ARN, debemos suponer que ha habido solamente ARN, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos encontrado evidencia arqueológica de un megafósil que solamente se ha podido determinar su ARN. Parece ser, estamos diciendo, parece ser que no ha tenido ADN. Y obviamente ha estado en los primeros inicios de los seres vivos. O sea, estamos hablando, lo hemos encontrado en las capas de los de magnesio de los volcanes internos. Entonces, de este tipo de bacterias han quedado fosilizadas, calcinadas, y han quedado petrificadas como magnesio, y felizmente han quedado atrapadas ahí, y bueno, se ha encontrado vamos a decir, su esqueleto de estas bacterias, ¿no? Y su esqueleto parece ser, es como si hubiéramos encontrado de una persona sus huesos, ¿no es cierto? Es como eso, no hemos encontrado todo lo demás, sino sus huesos, vamos a decir así. Y lo único que hemos encontrado es ahí ARN, nada más, ¿no? El ARN y algunos carbonos y, y sobre todo bastante magnesio, ¿no? Se supone que el magnesio salió después, lo impregnó a la célula, ¿no? Pero bueno, ese ya es el origen básicamente de las células, ¿no? ¿Cuáles fueron los grandes descubrimientos de la célula? Obviamente todo empezó con este señor, Robert Hooke. Miren qué año, 1665. ¿Y por qué no se pudo descubrir la célula anteriormente a este año? Porque el microscopio
se empleó para otros fines, ¿no? Es por eso. No sé si me entendieron hasta ahí. ¿Me entendieron o no me entendieron? Profesor, usted menciona 8 propiedades, 8 funciones que cumple la célula. Y en el cuadrito que muestra solamente hay 7. ¿Faltaría alguna? No lo escuché muy bien, disculpe. No lo escuché muy bien, se le escuchó entrecortado. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, le decía que en las funciones que cumple la célula, usted nos dice que hay 8, pero en el cuadro nos muestra 7. Es que la adaptación y evolución, si usted lo separa, sería 8, ¿no? Sino que están en realidad Adaptación y concadenados, ¿no? evolución. Claro, claro. Ok, Adaptación es una cosa gracias. diferente y evolución es otra cosa diferente, es otra característica diferente, que no es la misma, sino que en realidad andan relacionadas porque sin Mm, adaptación no existe evolución y sin evolución no existe adaptación, ¿no? Es por eso, ¿no? ya, está bien. Gracias, profesor. Claro, es como si estuvieran dos en uno, ¿no? Es como una pareja de esposos, no se separan. ¿No? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque, como le decía, en 1665, Robert Hooke hace el descubrimiento empleando un microscopio. No sé si pueden ver el microscopio, que en esa época se utilizaron. ¿Se puede ver? Parecería como una lupa, algo así nomás, ¿no? Parece, ¿A qué les parece este microscopio, chicas? ¿A qué les hace recordar? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué parece este microscopio? No, yo lo asemejaría Una como a especie una de lupa, ¿no? Parece un remo, ¿no? No sé si pueden ver. Eso de para remar, ¿no? ¿Sí, no, chicos? Un remo, un violín. No tiene nada que ver con el microscopio moderno, ¿no? Si usted lo vería, diría, acá no hay ningún microscopio, ¿no? En realidad, el microscopio está aquí, en este tornillito, aquí está la lupa. Es una lupa, dos lupas, vamos a decir, unidas entre sí, una lupa arriba y otra lupa abajito, y este que está acá, que pareciera como una especie de cuña, en realidad es para sujetar la muestra se colocaba aquí. Esto todavía se conserva, este es el microscopio Robert Hooke, se conserva en el Museo de Londres y es considerada patrimonio de la humanidad. O sea, ningún millonario, por más plata que tenga, puede comprar este microscopio. ¿Por qué? Porque este microscopio, aunque no crean, cuesta más caro que los microscopios electrónicos modernos de última generación. Y ahí vienen por qué. ¿Acaso porque te da buena imagen? Les pregunto a ustedes. ¿Por qué cuesta más caro? ¿Por qué le han puesto patrimonio de la humanidad a este microscopio? ¿Ah? Así como Machu Picchu. ¿Por qué? Vamos, opinen, chicos. Puede ser Porque es parte de la por historia. los años, por su historia, ¿no? Claro, porque ahí por primera vez se descubrió qué cosa, la célula. Por primera vez en este rudimentario, vamos a decir, microscopio primitivo, que dicho de paso fue felizmente no dañada, porque recuerden que Francia eh, tuvo en esas épocas un problema con la reina, ¿no? De Inglaterra, una reina, y ahí tuvo también un problema de guerras, ¿no? Y aún así
pudieron conservar este microscopio, que hasta ahora tenemos la suerte de tenerlo está blindado en el museo, ¿no? Cuando lo pasan, pues lo toman más fotos que mandaba a hacer, ¿no? Es por eso que está la foto ahí, ¿no? Porque este es el microscopio de Robert Hooke, ¿no? El microscopio famoso microscopio de Robert Hooke, donde se hace el descubrimiento de la célula, ¿no? Robert Hooke en 1665 descubre. ¿Pero quién es Robert Hooke? Robert Hooke no es biólogo, tampoco es alguien muy entusiasmado por la biología, ni las ciencias naturales, ni nada. ¿Qué hacía entonces con un microscopio? Que dicho de paso, era algo que muy pocas personas lo podían hacer. ¿Qué hacía él con un microscopio? Bueno, él era alguien que se encargaba de ver las telas. Las telas. ¿Y por qué? Porque esta ropa que ustedes ven, estas ropas, sobre todo estos tipos de peinado, no sé si pueden ver este tipo de peinado, es como, no sé si han visto las películas francesas antiguas, de esos peinados así extravagantes que tienen los franceses. No sé si han visto las películas antiguas de Francia y todo lo demás. No sé si han visto, chicos, alguna vez. No, Sí, de la profesor. época de Montesquieu. En- Exacto, la época de Montesquieu, su ropa, ¿no? Andar así, con ese moñito y todo lo demás, ¿no? Este tipo francés, ¿no? Este tipo de ropas, como las primeras ropas, los primeros peluquines son de animales, ¿no? Estos vienen con ácaros. Y los ácaros eran un problema para la gran sociedad. Y justamente mandaban a verse cómo deshacerse los ácaros. Y es por eso que este señor se encargaba de ver ácaros, o sea, agarraba, utilizaba este microscopio, pasaba un pedazo de tela y veía si había ácaros o no. Obviamente, los desinfectaba, y los mataba y ya lo vendía, vamos a decir, como una especie de control de calidad, ¿no? A las personas. Pero esta persona, en vez de utilizarlo, porque era algo común que utilizaban todas sus épocas de eso, él hizo algo extraordinario. ¿Qué cosa hizo? Utilizó un corcho. ¿Qué cosa es un corcho? Ustedes seguramente habrán abierto alguna vez una botella de vino. ¿Sí o no, chicos? ¿Han abierto una botella de vino o no? Muchas, muchas, profesor. ¿Han abierto? Nelly dice que muchas, ya no sabe ni cuántas ya. José Eduardo dice que con eso emborrachó a su esposa, dice. Ah, está bien, José Eduardo, está bien, está bien. José Luis dice aquí por el chat, por eso que me hizo caso mi esposa, la embriagué y no me reconoció, dice. Ya, muy bien, José. Entonces, bueno, con ese vino, ustedes ven, hay un corchito ahí. Ese corcho, ¿qué cosa es? No sé si han visto el corchito. Es ese corchito justamente viene de un árbol, ¿no? Entonces ya tenemos la lógica. Es una planta. Si es una planta, ¿su célula es igual que un animal o es diferente? Les pregunto. ¿Es igual o diferente? Vamos, participen, chicos. Si no, la clase es aburrida. Si yo hablo y ustedes no, es aburrido la clase. Repita la pregunta, profesor. Este, ¿Las plantas son diferentes a los animales o no? En sus células. Debe ser que Sí, sí. profesor. Claro que sí. Así es. Claro. Entonces, esto es lo que nos va a explicar por qué le han puesto célula a la plantita, ¿ya? ¿Por qué? Porque al principio José Robert Hooke agarra el corchito y lo corta y lo pone. ¿Y por qué utiliza el corcho? No es porque sea un ebrio que esté buscando vino, sino que esa plantita, no sé si usted puede ver, tiene uniformidad, ¿no?
Seguimos. Entonces, este, esta, este corchito tiene una célula. Y miren la uniformidad de las células. No sé si la pueden ver aquí. ¿Vemos? ¿La ven? Como una especie de mallita. No sé si la ven. Sí se ve, sí se ve. Ya. No sé si ustedes ven como una especie de mallita, como si fuera un montón de celditas, ¿no? ¿Por qué? Por lo que, ¿qué está viendo Robert Hooke? Él está viendo la pared celular de la bacteria. Y la pared celular de la bacteria la hace ser como esto aquí. O sea, él está viendo esto aquí. No sé si ustedes pueden ver aquí esta foto de esta pared. ¿Ven aquí, chicas? Por favor, me dicen. Aquí hay una Sí, pared, no sé sí, si la ven. Esta, por ejemplo, es sí. una pared de una papa. Esta es obviamente, esta es una foto empleando un microscopio electrónico. Acá en el Centro Nacional de la Papa nosotros tenemos un microscopio electrónico. Y lo que les estoy mostrando a ustedes aquí es la célula de la papa mirándose al microscopio electrónico. ¿Ya? Y ustedes van a ver aquí una pared. No sé si la ven. Sí, ¿La ven o no la ven? Lo estoy dando vuelta, por sí, favor, me dicen. sí. Diferente aquí al a la célula animal. Miren, la célula animal, ¿cómo es? Miren, 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 miren la célula animal, ¿cómo es? Es como un óvulo, ¿no es cierto? Ah, Como un ovoide, ¿sí o no? sí. Sí, Ya, entonces, entre esto y esto hay mucha diferencia, ¿sí o no? Esto es vegetal y esto es animal, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque esta es la célula del profesor Pozo. Claro que sí. Es la célula del profesor Pozo, visto en microscopio electrónico. ¿Qué hizo él? Agarró su célula, lo puso en microscopio electrónico, mientras los demás empleaban para ver tonterías y media, él hizo eso. Ya, entonces aquí, como pueden ver, miren, ¿ven? Este es el microscopio electrónico que está en San Rosario de la Papa. Y miren la diferencia, ¿no? Esto parece una celda de una prisión, ¿no es cierto? Entonces, él está viendo eso. Es por eso que le pone la palabra célula. Célula viene de celda, celda. ¿Por qué? Porque obviamente en Francia, recuerden que vienen las primeras prisiones, donde en plena guerra civil imponen, empiezan a meter preso a varias personas. Entonces, él ve esa similitud de eso con la celda, con la célula, y le pone célula. ¿Por qué? Porque él está viendo la pared celular de un vegetal, debido que el corcho es una planta y es por eso que él está viendo eso. No está viendo nada de lo interior. ¿Por qué? Porque eso no se puede ver. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera puesto animales? No hubiera visto nada tampoco. ¿Por qué? Porque los animales, la pared celular no es gruesa. Y como no es gruesa, no se puede ver con este tipo de microscopio. Se da cuenta. Entonces, él tuvo, digamos, bastante tino y bastante raciocinio para decir, no, bueno, si pongo animales no veo nada, ese fue el raciocinio, pero si pongo ahí una plantita, como el corchito, lo corto, porque eso se puede cortar fácilmente, lo pongo ahí, y lo veo. Ya está. Y esto que ustedes ven es el corcho actualmente visto en microscopio actual, ¿no? O sea, este es un microscopio moderno, así. Sí. Él lo que hizo fue dibujarlo. Porque recuerden, en esa época, en 1665, no había cámaras, ¿no es cierto? Entonces, de él lo que tenemos son dibujos de lo que él vio. Sus escritos todavía están, sus libros inclusive está. También está, este, junto al microscopio, está su famosa publicación de Robert Hooke, escrito a puño y letra. Ahí lo tienen, ahí, para que la gente lo tome foto, ahí se alocan, ahí, el, este, este, se alocan ahí mirando los escritos de él. Él, por si acaso, ese museo se abre solamente 2 veces al año, para que vean qué tan difícil es conseguir entrar a ese museo. Así nomás no es. ¿Por qué? Porque hay cosas demasiado valiosas para la humanidad, ¿no?
En 1665 empezó entonces la publicación. Se piensa que se hizo antes, se publicó en esa época la fecha, y a partir de ahí empieza la palabra célula. O sea, él lo que hizo fue decir que los seres vivos estaban formados por células, publicó este artículo, publicó su obra, escribió cómo es la célula, que era una celdita, que no sé qué, que se utilizó tal microscopio, que no sé cuánto, ya está. Desde ahí hubo una locura. Todo el mundo quería utilizar el microscopio. ¿Y qué pasa? Cuando todo el mundo empieza a utilizar los aparatos, se van modernizando. Lo hemos visto cuando vimos los celulares, ¿sí o no? La gente que somos antiguos, hemos visto que los primeros celulares eran tremendos, ¿sí o no? Entonces, no sé si usted habrá tenido esos primeros celulares que tenían, inclusive su antenita, que parecían, de boca a boca, grandazos eran. No sé si tenían. No tenían ni cámara ni nada. ¿Se acuerdan los primeros celulares o no, chicos? Ustedes que son de mi época, de mi generación. Parecían unos ladrillos. Exacto, parecían ladrillos. Y miren cómo, debido al uso y la demanda, ahora cómo son, pues unas cosas pequeñas, ¿no? Prácticamente reducidas, ¿sí o no? Entonces, eso mismo, lo que ocurrió con el microscopio, miren cómo se perfeccionó en pocos años el microscopio. En 1674, miren, tan poquito tiempo, ya miren el microscopio que estamos teniendo. ¿Se parece o no al microscopio que a veces se utiliza en los colegios? ¿Sí o no, chicos? ¿Se parece o no? Les pregunto. ¿Alguna vez ustedes han ido al laboratorio de los colegios? ¿Alguno de ustedes, por si acaso, ha empleado microscopios en su colegio para aprender Sí, algo? sí, profesor, lo clásica, mirar la cebolla, ¿no? Claro. Entonces aquí lo que están viendo es eso, justamente este mejoramiento de la célula, como pueden ver. Aquí está la óptica, aquí esto y acá el espejo, ¿ve? Igualito como actualmente. Mira, ese diseño hasta hoy día no se ha perdido. Todos los microscopios modernos tienen este mismo diseño. ¿Quién fue el que lo rediseñó? Fue Leeuwenhoek. Leeuwenhoek es, sin duda alguna, el primer persona en estudiar a todos los seres vivos sin excepción. Todo ser vivo que quería lo ponía en microscopio y quería ver. Por ejemplo, él eh, vio en una gotita de agua un montón de seres vivos ahí en esa gotita de agua. Esa gotita de agua, ahí le llamó a esos protozoarios, a lo que actualmente llamamos protozoarios, le llamó animáculos. ¿Por qué? Porque se movían y todo lo demás, ¿no? Yo estoy tratando, les voy contando lo que estoy haciendo, estoy tratando de que nos den un día laboratorio de biología. Yo lo voy a avisar con 2 semanas de anticipación para que ahí al menos utilicemos algunos microscopios, algunas cositas que podemos hacer en el laboratorio de biología, ya que estamos en esto de que, si bien es cierto, son virtuales las clases, pero hay una facilidad de presencialidad, ¿no? Entonces, estoy probando a ver, vamos a ver cómo nos sale para que nos den al menos, yo me conformo con 3 laboratorios que me den, para mí es suficiente, ¿ah? Para sacarle provecho al máximo. ¿Sí o no, chicos? Sería muy necesario, profesor. Sí, entonces ahí van a haber bacterias, virus, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, virus no, bacterias, protozoarios, hongos, todo lo demás, ¿no? Entonces, en 1964 se hace el descubrimiento de estos animárculos, que después se llamarían protozoarios, inclusive ahí había algunas bacterias, sino que él obviamente no lo reconoce como bacterias y piensa que estas bacterias también son animáculos, ¿no? Pero en realidad no lo son, son bacterias, ¿no? Pero bueno, en su época pues no había forma de cómo discernir uno del otro, ¿no?
Después, en 1757, Luis Galvani hace la construcción eléctrica y empieza a probar la naturaleza eléctrica del, eh, de los músculos. Por lo tanto, los músculos son una fuente de contracción muscular. Es debido a esto, no sé si ustedes han leído la, la, este, han leído a Frankenstein alguna vez, o han visto la película de Frankenstein y todo lo demás. Fue escrita por una mujer, por si acaso, Frankenstein. ¿Alguna vez han escuchado o han leído o han visto una película relacionada a Frankenstein? Yo no, profesor. Ya, trata de que a un hombre lo reconstruyen en parte, le dan mediante electricidad vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Luis Galvani había probado, miren esto, ¿ve? Miren para la época de esa fecha, poner esto, ¿no? Poner electricidad a una rana que la decapitan, le cortan la parte superior y solamente los músculos de la rana se están moviendo. Entonces, se pensaba que inclusive la electricidad en estas condiciones originaba la vida, ¿no? Y con esto inclusive muchos teístas, o sea, gente que cree en Dios, dejó de creer en Dios por esto, ¿no? Por este experimento tan rudimentario del origen de la vida. Pero en realidad, ahora sabemos que no es que la electricidad de la vida, sino que nosotros aquí, en estos músculos, hay la bomba de sodio y potasio. Y la bomba de sodio y potasio se hace al nivel de las células de los musculares. Y por lo tanto, eh, la bomba de sodio y potasio hace que los músculos se contraigan entre sí y por lo tanto hacen que los huesos también, pues por lo tanto, se da, ¿no? Por eso que hoy día, cuando hacemos este mismo experimento, le echamos lo que es sal, ¿no? Agua con sal, hasta que obviamente ya deje de contraerse, porque tanto electricidad, pues va a llegar un momento en que se va a quemar la célula, en que se va a necrociar la célula y obviamente ya no va a poder hacer la bomba de sodio y potasio, que es la muerte celular programada, ¿no? Entonces, esta muerte celular programada se da justamente la apostosis de la celular de los nervios, que recordemos que estos nervios que están aquí, es donde la bomba de sodio y potasio se da más fuerte, ¿no? Entonces es por eso, ¿no? Bueno, hoy sabemos eso, pero en esa época, pues, eh, no se conocía, solamente se conocía que había una naturaleza eléctrica en la contracción muscular y por lo tanto el sistema nervioso era algo eléctrico, o sea, todos los impulsos que va del cerebro hacia todos los dedos por los nervios es electricidad. O sea, eso lo que se demostró, ¿no? Y obviamente sí, o sea, conocemos como bioelectricidad en realidad eso, ¿no? Eh, Vamos a ver eso después cuando veamos el sistema nervioso. Vamos a ver cómo es que ocurre la electricidad en nuestro propio cuerpo, ¿no? Y qué connotaciones educativas tiene esto. Por ejemplo, qué connotaciones educativas tiene este sistema de contracción muscular. Por ejemplo, si no hubiera sido posible esta contracción muscular, o sea, esta naturaleza eléctrica, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos educación, recordemos que a veces formamos en lo que es educación física, ¿no es cierto? Hay colegas que se dedican a eso. Es más, hay una especialidad dedicada a la educación física. Entonces, la educación física tiene que saber qué nervios y qué músculos debe hacer, cuántos ejercicios debe la persona realizar para no dañar esta naturaleza eléctrica de aquí. ¿Por qué? Porque esta naturaleza eléctrica de aquí, por más fuerza que tú hagas, por más movimiento que tú hagas, va a haber un momento que se va a dañar, ¿no? ¿Por qué se va a dañar? Por ejemplo, demasiadas secuencias repetitivas al músculo, te da un calambre, ¿no? Etcétera, etcétera, debido a la mala alimentación, etcétera, etcétera. Sobre todo, el más dañino para la contracción muscular es el alcohol. Entonces ahí viene, no,
esta noción de dar a los chicos, de decirle pues que el alcohol está bien en dosis pequeñas, porque tampoco, no es que no produzca nada bueno, sí, efectivamente produce cosas benéficas para el ser humano, pero en pequeñas proporciones. Por eso que la pirámide alimenticia, si usted ve, te dice cuántas gotas de vino debes tomar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Entonces, esto aquí, eh, si tomas demasiado alcohol, sobre todo drogas, etcétera, etcétera, y vives la vida loca, como se dice, pues tarde o temprano, estos músculos van a tener problemas, ¿no? De convulsión, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, con Luis Galvani tenemos esta naturaleza eléctrica. Ahora reconocemos en 1831 a Robert Brown. Robert Brown descubre el núcleo de la célula vegetal. Este es el núcleo de la célula vegetal. Obviamente, esta no es la foto de Robert Brown. Esta es una foto mía, como estaba diciendo. Utilizando el microscopio que tenemos aquí, porque ahorita me encuentro en el Centro Nacional de la Papa, inclusive hay un campeonato acá entre los biólogos del INEI y del esto. Pero también nos divertimos los científicos, no crean que no. Entonces, aquí tenemos una, una pared celular y acá no sé si se pueden ver el citoplasma. ¿Por qué está en negro, mira, profesor? Porque cuando se usa microscopio electrónico, la microscopía electrónica solamente se hace con teñido de plata. Y la plata, como ustedes pueden ver, te da esta coloración negra. No se puede hacer otro tipo de teñido, ya que no se puede ver al microscopio electrónico con diferente tipo de color. El microscopio electrónico no es igual que el microscopio electrofluorescente. No, es diferente, ¿no? Y yo creo que hay una de las tareas, me parece, de las guías, había, para que ustedes pongan las partes de microscopio, me parece que también que investigar los tipos de microscopio que hay, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, céntrense bastante en el microscopio electrónico de cómo se hacen los teñidos, ¿no? Entonces la tinción, aquí está la tinción, se llama bromuro de etilio, así se llama. Y esto lo que hace es teñir la célula de cierta forma, ¿no? ¿Qué les parece esa foto, chicos? Profesor, y esa pared celular es más gruesa que una pared celular de una célula animal, ¿no? Claro, porque claro, en principio porque nosotros los animales no tenemos pared, tenemos membrana nomás. O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos una membrana, que es esta que está aquí, y no hay pared, ¿no? Por eso que no, o sea, nunca vas a poder verlo esto en microscopio normal, pues. Por eso que Robert Hooke, eh, sin saber que la membrana obviamente existía, porque él no descubre ni siquiera membrana, no descubre nada dentro de la célula. Lo único que descubre es la pared. O sea, vamos a decir, esa mallita, ¿no? Que ve huequitos, o sea, él ve un sitio puro huecos, ¿no? Puro huecos de celdas. Entonces, este, mm, Como un un panel panel de de abajo, abejas. nada más, eso es lo que ve. El general no ve lo que está dentro, ¿no? Entonces, sí, es por eso. Entonces, aquí no sé si pueden ver el núcleo de las células vegetales. Es núcleo amplio, ¿no? Es núcleo grande, ¿no? Un ratito, disculpen.
¿Aló, me escucha? ¿Aló, me escucha? Sí, profesor, se lo escucha. Se fue el internet, disculpe. Se fue el internet, no sé por qué. Hoy día me ha tocado un día de esos locos. Se va el internet, no funciona la cámara, no sé, ya. Un poco más, mi esposa se divorcia de mí. Bueno, hay que reírse nomás ante los problemas, ¿sí o no? Sí, luego se vaya a su actividad. ¿Cuál actividad? Y no dice que usted que está jugando fútbol. No sé. No, yo no. Ellos juegan. Yo no tengo tiempo para eso. Son para los jóvenes. Ya estoy ya veterano de guerra. Bueno, seguimos. En 1835, Ro- Robert Warner descubre el nucleolo. Acá ustedes pueden ver el nucleolo mío, en este caso, ¿no? Este es mi nucleolo. ¿Por qué? Porque este es de mi célula. Todo esto que están viendo acá arriba es el núcleo. No sé si pueden ver. Este es el núcleo. ¿Lo ven o no lo ven, chicos? Me dicen. ¿Cuál es el más oscurito? Este es el núcleo. No sé si lo Sí. ven. El núcleo. Estoy dando vuelta con mi puntero. Por favor, vean el puntero. Ese es mi núcleo. Y este que está acá, de negrito, es el nucleolo. ¿Ya? Y este que está acá arriba, por ejemplo, el que está acá al costadito, ese es el ribosoma. Los ribosomas generalmente se pegan al nucleolo. Al nucleolo, ¿sí? Acá, no sé si pueden ver, inclusive el aparato de Golgi, acá en las esquinas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es, por ejemplo, en este caso, el, el núcleo de mi persona, pues, ¿no? O sea, de mi célula en este caso animal, ¿no? Que sería el ser humano, ¿no? Este núcleo, como pueden ver, está también teñido con la misma tinción que se utiliza para todo tipo de células, sea animal, vegetal, microscopio electrónico, funciona de la misma forma, ¿no? Obviamente Robert Warner no era así, sino era un núcleo diferente, pero quería mostrarles a ustedes, ya que son de ciencias, un núcleo real, ¿no? Cómo se vería el microscopio electrónico. ¿Qué tal les parece esa foto, chicas? ¿Bonito o no? ¿Aló? Raro, ¿Me escuchan o profesor. no? Se ve raro. Rarito, sí, eso es cierto. Después, Frank Meyer y Felix Barry descubren los protozoos que eran células individuales. Ahí descubre por primera vez el reino protista. ¿Y por qué? Porque acá unos protozoos determina que son células y que determina que es un reino especial, que lo pone reino protista. Y este reino protista, pues, tiene ciertas características distintas a los estos, ¿no? Bueno, en realidad, ahora la palabra sería protista, ¿no? Porque la palabra francesa se escribe con una C, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cosa distinta, ¿no? Seguimos. Después, en 1838, hubo quizás dos cosas muy importantes para la ciencia, ¿no? En principio es de Purkinje, donde habla de protoplasma. Entonces, ese Yokaje Purkinje habla de protoplasma, que es el líquido que llena la célula. Hoy día le llamamos citoplasma, ¿no? Carioplasma, pero Purkinje habla sobre protoplasma. Este aquí, por si acaso, es
una cromatografía que yo pude hacer de la célula vegetal, porque yo me dedico a vegetales generalmente, ¿no? Este es de la papa también, pero no es con microscopio electrónico, sino con un microscopio de barrido. El microscopio de barrido, solamente se encuentra en la Universidad Mayor de San Marcos, ese microscopio. Y obviamente se hace un convenio con, en este caso, el Centro de Ciudad de la Papa para eso, ¿no? En ese sentido, el protoplasma eh, eh, que llena la célula, que ustedes pueden ver aquí, está teñido de azulito por el color. ¿Por qué? Porque lo que quería mostrarles a ustedes es que en realidad el protoplasma como tal no tiene color, es incoloro. La célula como tal no tiene color. O sea, debe haber un color, pero ese color no es reconocible para el espectro del ojo humano. Y por lo tanto tenemos que hacerle tinciones de, ¿para qué? Para poder teñirlo de tal forma que podamos observar los colores, las partes de la célula y mostrar las estructuras internas, ¿no? En este sentido, la tinción que se utiliza es azul de mitelo. El azul de mitelo, como pueden ver aquí, te da dos colores distintas, el azul y el rosado. Este rosado es con el Lugol, que es el clásico Lugol que se utiliza para todo, y ya está, ¿no? Entonces, esto, como pueden ver, me hace reconocer aquí el citoplasma del líquido. Y aquí, en el líquido, que es en este caso lo que llamó el protoplasma, es pura proteína, ¿no? Debido a eso, es por eso, a esas proteínas, que se hace la coloración con ese tipo de azul de mitelo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese azul de mitelo solamente funciona con las proteínas, en este caso, que las plantas tienen, que es una proteína diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una proteína de una célula animal y una célula vegetal? La célula vegetal, la proteína que generalmente vamos a encontrar son histonas. En cambio, un animal, mayormente cloroplastos, perdón, vamos a encontrar ahí la proteína esta eh, del, que es perdón, un momentito, la llamada de mi papá. Ya. Entonces, en caso de nosotros los animales, generalmente lo que les decía nosotros el colesterol, son proteínas fácilmente reconocibles, ¿no? En cambio, pues los animales, los vegetales nunca van a generar colesterol, ¿no? Entonces es por eso que las proteínas van a ser coloreadas de distinta forma, ¿no? Pero el azul de mitelo, lo bueno que tiene es que colorea todo tipo de protoplasma que tenemos, ¿no? Es por eso. Después tenemos que ese mismo año, en 1838, Matthias Schleiden y Frederick Schwann eh, hacen descubrimiento de las células animales y vegetales están formados por células y a partir de ahí hace su generalización, ¿no? O sea, dice que todos los animales y vegetales están formados por células y por lo tanto, a partir de ahí promulga la teoría celular, ¿no? Eh, eh, Esa fue quizás el inicio de la citología como ciencia, ¿no? Con Friedrich Schwann. A partir de aquí, la citología abre un camino, digamos, distinto a lo que hoy conocemos, ¿no?
Seguimos. Entonces, en 1855, Robert Birush dice que toda célula proviene de otra célula preexistente. ¿Qué significa? Se reproduce y se divide en dos células. En 1899, aquí viene lo más importante sobre todo para nosotros los profesores, ¿no? ¿Por qué? Porque en 1899, Santiago Ramón y Cajal descubre las neuronas. Y obviamente, aquí ya hablamos de neurociencia, neuroaprendizaje, todas las teorías nuevas de cómo debe aprender el estudiante, etcétera, etcétera, se hacen, obviamente, teniendo en cuenta a la neurona como tal, ¿no? Aquí, en este año, también Golgi hace la tinción de su complejo de Golgi, al que llamamos aparato de Golgi, y ese mismo año los dos ganan el premio Nobel. No es secreto para nadie que Golgi y Santiago Ramón de Cajal no se van muy bien, tanto así que su disputa lo llegaron a hacer público en lo que es en la misma, cuando había la premiación, ¿no? Usted se encuentra, por ejemplo, el artículo de Santiago Ramón de Cajal en los premios Nobel y de Golgi, los premios Nobel, van a ver ahí la pelea interna entre ambos, ¿no? Que académica, obviamente, de saber si es una célula o no es una célula, ¿no? Obviamente el tiempo le dio la razón a Santiago Ramón de Cajal, porque claro, en ese entonces la prueba bioquímica definitiva no la teníamos tan clara como hoy en sí, y pues Golgi pensaba que en realidad las neuronas era un tipo diferente, especial de células, pero no una célula diferente como tal, ¿no? Entonces, esa diferencia a partir de la bioquímica actual, pues ha quedado clara. Bueno, actual en el sentido después ya de unos últimos 70, 80 años, ¿no? Después, en 1925, Overton descubre lo que es la membrana celular, su composición química de la membrana celular, ¿no? La membrana celular tiene una composición química, digamos, distinta, y por lo tanto, fue vista esto por primera vez empleando el microscopio electrónico. El microscopio electrónico como tal también ha ido mejorándose con el tiempo, tanto así que los microscopios actuales electrónicos ya tienen electrobarrido interno, ¿no? O sea, ya pueden hacer dos cosas a la vez. Acá en el Centro Nacional de la Papa nosotros tenemos el antiguo, por tanto solamente hacemos el, 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 eh, el la cromatografía antigua con lo que es las tinciones antiguas, ¿no? No hacemos con las modernas, porque todavía no tenemos ese tipo de microscopio. Dicen que acá 2 años van a renovar el microscopio, lo van a cambiar. Esperemos, porque recuerden que esto no es de fondos nacionales, es de fondos internacionales, pues se llama Centro Nacional de la Papa, y por lo tanto, pues eso veremos en pocas proporciones, ¿no? Aquí viene quizás para la ciencia lo mejor que ha habido en los últimos años, ¿no? En 1932, en la revista Science, número 135, es una revista emblemática para nosotros los biólogos. ¿Por qué? Porque en 1973, Singer y Nicholson, empleando ya el microscopio electrónico ya mejorado y perfeccionado con marcaje, descubre cómo es que la membrana efectivamente funciona, el funcionamiento de la membrana. Hoy sabemos que la membrana es semipermeable. ¿A qué se debe ese descubrimiento de la permeabilidad de la membrana? Se hace debido a Singer y Nicholson. Singer y Nicholson en 1973 por primera vez hace ese descubrimiento de esa particularidad de la membrana, y por lo tanto descubre que hay un polo positivo y un polo negativo, que ustedes pueden ver aquí, es la parte anfihidráulica
y la parte hidrofóbica, ¿no? La parte hidrofóbica, la que es receptora de agua y moléculas. Por lo tanto, las moléculas están ingresando por vía libre o por poros unificados. Eso lo vamos a ver cuando veamos el citoplasma celular. Ahí vamos a ver eso con mayor detenimiento, ¿no? Este es lo que conocemos sobre la evolución de la célula hoy en día. Quería mostrarles esto, que esto realmente no lo vas a encontrar en ningún libro, en ningún paper todavía, porque esta publicación va a salir al otro año en una revista que es la revista Nature. Les estoy mostrando lo que va a salir al otro año y ustedes lo tienen primero que nadie. La noticia calentita, antes que nazca, antes que salga, ¿no? Entonces miren aquí lo que, lo que hemos descubierto a partir de ese vestigio histórico que habíamos dicho, de cómo es que la evolución de la célula se ha dado, ¿no? Más o menos las fechas ya están definidas. Sabemos que esta célula no se llamaba como célula como tal, sino le hemos llamado plasmatal. ¿Por qué no le hemos llamado célula y le hemos llamado plasmatal? Por lo mismo que le estábamos diciendo, la célula, para llamarla célula, tiene que tener ADN y ARN, como las bacterias lo tienen, así sean las arqueobacterias, etcétera, etcétera. Este aquí puede haber tenido ADN o ARN. Parece que fuera más ARN. ¿Por qué? Porque la ARN por sí misma puede elaborar sus propias proteínas. No necesita tanto del ADN. Parece ser que este plasmatal, lo que más había era plasma. Y ese plasma, y con esa plasma, digamos así, fue generado por el ARN. El ARN empieza a elaborar las proteínas y los aminoácidos, lípidos, y empieza a generar este líquido que va a atraer a otros líquidos bioquímicos que ya estaban en el planeta Tierra, ¿no? Como tal, ¿no? Líquido como tal, ¿no? Entonces, estas plasmatales eh, parece que fueron las iniciadoras de lo que son los cianobacterias, arqueobacterias, y, y digamos, nos responderían bastante a lo que es el origen de la vida, ¿no? O sea, si nosotros tendríamos algún indicio razonable de cómo originar la vida, tendríamos que analizar a los plasmatales, ¿no? A esos. ¿Se entendió o no se entendió, chicas? ¿Están ahí? ¿O se durmieron? No, estamos acá, profesor. ¿Aló? Sí lo Ah, ya, escuchamos, profesora. pensé que se habían ido a la discoteca ustedes. Seguimos. Entonces, estas plasmatales evolucionaron a las arqueobacterias primero y después a las bacterias luego. Estas bacterias se convirtieron en las primeras algas, las algas cianoficeas y las algas teoficeas. De las algas teoficeas, la evidencia es clara, de ahí evolucionamos los eucariotes. O sea, nosotros venimos de las algas. ¿Pero qué algas? Teoficeas. ¿Por qué? Porque hasta ahora inclusive podemos encontrar estas algas. La encontramos obviamente a 10.000 metros de fondo marino, pero la encontramos. Y la encontramos de esta forma, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay algo parecido a un núcleo. No sé si ustedes pueden ver aquí mi puntero. ¿Se puede ver mi puntero o no? Sí, sí se ve. Ya, hay algo parecido a un núcleo, pero no es un núcleo como tal, porque todavía no cierra todo el ADN suscrito. En todas las especies de algas teoficeas vemos lo mismo. O sea, vemos un núcleo, vamos a decir, primitivo.
¿no? O sea, que no cierra todas las partes, que tiene todavía interconexión con el citoplasma, y por lo tanto no está el ADN totalmente protegido. Eso le sirve a la célula para poder, obviamente, fabricar mejor sus proteínas y también para poder sobrevivir mejor a los medios ambientes externos de presión osmótica que tienen muy altas, ¿no? Esta aleación de Fiseas, como pueden ver, se puede ver que las proteínas rodean el ADN, pero no lo está cerrando. ¿Ven? Miren cómo la evolución de las eucariotas poco a poco se va viendo. La célula es más grande, va creciéndose, debido a que el ADN también es más grande. El ADN es más grande, por lo tanto hay mayor proteína, por lo tanto hay mayor ribosoma, por lo tanto hay mayor ARN, por lo tanto, me dejo entender, o sea, el ADN se replica más, hay mayor tamaño de ARN, mayor espacio para poder crecer, mayor ARN también para poder transcribirse, y hay una lógica evolutiva en todo esto. Y esto de aquí, que hace tiempo atrás teníamos predicciones, porque la evolución, la teoría evolutiva nos daba predicciones, estas predicciones que todavía no sabíamos, que no había, faltaba evidencia para eso, gracias a la evidencia actual, hemos justamente, la evidencia actual nos ha hecho ver que nuestra predicción es certera, o sea, que de verdad nos has, digamos, hemos dado con la tinga, o sea, efectivamente así era como, es como ver, es como Nostradamus, ¿no? Ver al futuro y que efectivamente eso se cumpla, ¿no? Entonces, esto mismo hemos visto en las células teofiseas para convertirse en eucariotas. Las células eucariotas, como ustedes pueden ver, el núcleo rodea la célula y por lo tanto, eh, eh, genera mayor, funcionamiento de las células como tal, ¿no? Y las células eucariotas, eh, la primera célula eucariota que descubrimos, eh, arqueológicamente antigua, recién hace unos 3 años atrás, en fondo de marino de Japón, justamente nos ha permitido ensamblar ver que esta predicción es certera, ¿no? Hoy sabemos, eh, gracias a Carl Richard Woss, por si acaso ustedes tienen ese artículo, ustedes tienen la fortuna de encontrar el artículo original en su idioma de Richard Woss. Richard Woss, en el año 1990, hizo la predicción que le estamos diciendo a ustedes, de tener un ancestro común para todas las células. Este plasmatal, eso que él pone como ancestro común, eso que recién vestigio histórico lo tenemos hace 2 años y que recién la publicación va a ser el otro año, eso lo dijo Richard Woss en 1990 para que vean que el mundo predictivo del ARN que él estaba diciendo es certero. O sea, ese ARN que él establece, esa forma de extraer el ARN y todo lo demás, parece ser el indicado para el análisis molecular del ser vivo, ¿no? Bueno, hasta aquí quedamos esta primera parte. No sé si tienen ustedes preguntas para hacer el sorteo de temas. ¿Tienen ustedes preguntas o no, chicos?